Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe. El día de hoy tenemos nuevamente a nuestro hermano Eddie, que nos viene a compartir un tema muy hermoso. El día de hoy exactamente vamos a hacer una defensa contra un profeta de los últimos tiempos. ¿Cómo estás, hermano Eddie? Muy bien, hermano Manuel. Un saludo a los de tu auditorio y a ti. Muy bien, gracias. Con la gracia de Dios estamos muy bien. ¿Te parece, hermano Eddie, si empezamos con una oración? Adelante, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, por tu preciosa sangre sellamos este lugar, esta conversación que vamos a tener. Dirígenos con tu Santo Espíritu lo que vayamos a decir, lo que vayamos a enseñar. Sé luz en este momento para que nuestros hermanos puedan comprender este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Virgencita, también intercede por cada uno de nosotros, para que podamos llevar las enseñanzas de tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermano Eddie, se dice que en los últimos tiempos los profetas serán bien perseguidos. El día de hoy vamos a hablar con respecto al padre Michel Rodríguez, que mucho se ha dicho en estos meses si realmente es un profeta de Dios. ¿Qué nos puedes decir al respecto, hermano Eddie? Sí, mira, pues con respecto al profeta padre Michel Rodríguez, en lo personal yo lo considero un verdadero profeta. Hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque es decir, para saber, ¿no? Si es un verdadero profeta, un falso profeta, pues obviamente primero debemos leer la profecía, ¿no? Las profecías que da, los mensajes que se dan, pero sobre todo lo más importante son dos cosas. Y eso está en el derecho canónico, ¿no? La sobrenaturalidad del mensaje, si es sobrenatural o no es sobrenatural. Aquí, bueno, para ello tenemos, creo que varios puntos que podemos tratar. Son varias cosas que ya se han cumplido de la profecía del padre Michel Rodríguez, y es decir, para las personas que no saben o que desconocen, lo ideal es que lean la profecía, y una vez que la lean, bueno, que tomen su decisión, ¿no? Porque finalmente sabemos que una profecía, pues no estamos obligados a creer en ella, ¿no? Es decir, la podemos leer, pero yo no la puedo creer, o la puedo leer y la puedo creer. Entonces eso ya va a depender de cada uno de nosotros, pero lo ideal es que lo leamos, si no va a ser lo que me diga, es que él me dijo, perdón, es que ella me dijo, ¿no? O el padre me dijo, y bueno, es lo que se dice de lo que se dice, no lo que realmente tú estás leyendo. Exacto, hermano Eddie. Y hay que recalcar que el padre Michel hace mucho tiempo que nos has venido advirtiendo sobre profecías y muchas de ellas se han cumplido. Pero alguna de ellas, como se podría decir que todavía no se ha dado, y ahí viene la lapidación. Pero para usted, hermano Eddie, ¿cuál sería una de las profecías más importantes del padre Michel que se ha cumplido? Correcto. Mira, pues de hecho, para mí la más importante, digo, si gustas, al final podemos dar todo lo que se ha cumplido, pero para mí las dos más importantes, que cualquier persona puede, inclusive ahorita que lo vamos a decir, nada más hacer memoria para saber que se cumplió. Primero, el cierre de iglesias en Semana Santa de 2020. El padre Michel profetiza que todo va a ser a puerta cerrada.
que se va a celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor a puertas cerradas. Lo profetiza y se cumple primero. Entonces, y creo que todos lo vimos a nivel mundial. Se cerraron las parroquias. Por lo menos yo sí te puedo dar testimonio de la parroquia donde estoy sirviendo, se cerraron los templos. Es decir, el padre celebró, sí, pero todo se hizo dentro de la parroquia, no como se suele hacer, ¿no? Por fuera, en las calles. Entonces, y no se diga Iztapalapa, aquí en México, por ejemplo, que se celebraba también y no. Entonces, primer punto, algo que de plano, por eso mencionaba aquí, digo, no sé, el que diga que no, no sé realmente dónde está viviendo, ¿verdad? Pero bueno, segundo punto importante, la pérdida de Donald Trump. El padre Michel profetiza, es un mensaje de Dios Padre donde le dice que Trump perderá su mandato. Incluso el mensaje es, construirás el segundo monasterio cuando termine el mandato de Trump. Y el padre Michel le menciona Trump, y el padre Yahvé continúa y le dice, esto significa que en 2020 tendrás que construirlo. ¿Y por qué le dice eso Dios Padre? Sabemos que las elecciones, cuando fue este presidente Joe Biden, que ahorita sigue en turno, fueron en noviembre de 2020. Entonces, y sabemos también que en ese mismo año supimos los resultados. Supimos que ganó Joe Biden, que perdió Trump, y ahorita lo estamos viviendo. Entonces, son ya dos cosas que de plano digo, o sea, la gente puede verlo, o sea, puede verlo, y aquí sí somos como Santo Tomás, ¿no? Aquí el detalle es que estamos viendo y no estamos creyendo. Por lo menos Santo Tomás al ver creyó. El detalle de ahorita es que aún viendo estas dos cosas, hay mucha gente, hermanos, o sea, hablo en general, tanto personas en fe que están en la iglesia, que digamos creen en Cristo, y personas, digamos, ateos, que de plano también no creen, no tienen esa espiritualidad, pero aún dentro de estos dos tipos, digámoslo así, de personas, los que creen y los que no creen, no todos, inclusive dentro de la iglesia, no todos creen. O sea, aquí lo más grave es que dentro de la iglesia todavía hay hermanos católicos que les hablas de la profecía del padre Michel, yo no creo. Una de las observaciones que ha calado en el mundo católico con respecto al padre Mitchell es los 10 puntos tocados por el padre Olivera Ravazzi. ¿Te parece si comenzamos a nombrar cada punto y a dar nuestras apreciaciones al respecto? Adelante. ¿Me permites aclarar solamente algo? Y aquí quiero que quede claro, no estamos en contra del padre Javier Olivera Ravazzi. Es lo que hay que primero ser muy puntual. Tanto de parte del hermano Manuel como yo, no estamos en contra, no vamos a hablar de la persona del padre Javier. En lo personal, yo no lo conozco. En lo personal, no sé, y lo he mencionado, no sé cómo oficializa sus misas, es decir, no conozco nada del padre. Yo simplemente vi el video. En lo personal, a mí no me pareció la opinión que él da respecto a la profecía del padre Michel Rodríguez, y es lo que ahorita vamos a hacer, ¿no? Vamos a dar nosotros también nuestro punto de vista sobre la opinión que el padre Olivera Ravazzi da, no sobre su persona, solo para aclararlo, por favor. Me parece bien, hermano Eddie, también igual manera. Y el padre Olivera Ravazzi, lo conozco ya desde hace un buen tiempo porque sigo un poco su canal, que tiene muy buen tema de formación, pero sí me acuerdo cuando una vez lo entrevisté y le pedí para hablar sobre un tema de profecías, él me dijo que no se metía a ese campo. Por eso un poquito me extrañó cuando tocó el tema del padre Michel Rodríguez y tocar sobre revelaciones privadas. Okay. Y hermano Eddie, el padre Olivera menciona que en su primer punto, que las profecías del padre Mitchell no tienen aprobación de su obispo. Sí, sí, bueno, con el primer punto que menciona el padre en su video, que precisamente es esto, bueno, para los que empezamos a leer la profecía y que de hecho se les invita nuevamente ahorita a todos, eso se hace mención. Es decir, cuando uno empieza a leer la profecía, vemos cómo su obispo del padre Michel, de hecho tiene dos cartas, ¿sí? Dos cartas de dos obispos que no están, digamos, no aprueban
los mensajes del padre Michel, ¿sí? Aquí el detalle está en que curiosamente se construyen los dos monasterios, el primero sobre todo. Es decir, es algo raro, ¿no? El obispo dice, bueno, yo no apruebo los mensajes, en 2020 salen las cartas, pero curiosamente antes de eso se le permite al padre Michel fundar el primer monasterio. Entonces, bueno, yo ahí me pregunto, ¿no? Porque eso sería bueno, ¿no? Está en lanzar la pregunta, si su obispo o los obispos que estaban a cargo del padre Michel no creyeron desde un principio en sus mensajes, como por qué la autorización del primer monasterio, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así al aire porque vamos a aclarar algo. Están las dos cartas de que los obispos no aprueban sus mensajes en 2020, están. No negamos eso. Aquí lo curioso es esto, ¿no? Digo, para dejarlo. Y hay que recalcar que no es la primera vez. Si vemos los instrumentos de las profecías más importantes, tanto de Fátima, la Salet, no han sido aprobadas de un momento a otro. Es más, yo me acuerdo de la Virgen de Lourdes, también recibieron persecución por parte de sus superiores, igual manera en Fátima, ¿no? Entonces, no es cierto pues que porque tenga aprobación o no aprobación de su obispo, se podría decir que sus profecías son falsas. Así es, y solo para complementar esta parte, lo mencionabas bien en Fátima. Vámonos a Fátima, que ahorita ya está aprobada. ¿Cuánto tiempo tardó Fátima en aprobarse? Más o menos 100 años. O sea, estamos hablando de un periodo fuerte, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas, que por ejemplo, Fátima, a pesar de que se aprobó, sabemos, digo, para los que seguimos profecías, que no se ha revelado el tercer secreto como tal. O sea, lo grave es, está aprobada, y lo más grave es, ¿por qué no se revelan los secretos que realmente son, ¿no? El contenido de los secretos, o del verdadero secreto, vaya, porque se han dicho, pero se ha dicho como a medias. Entonces, para dar otro ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante esto, pero sobre todo aquí hay dos cosas que a mí me gustaría hacer mención en esto. Me gustaría que se mandara por parte del Vaticano a personas que estudien las profecías del padre Michel Rodríguez. Eso sería interesante porque estoy seguro de que si se hace un estudio, no tardarían los 100 años que tardó Fátima para que se aprobaran las profecías. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron varias cosas. De las dos primeras que estamos puntualizando a principio del video, digo, no creo que viendo ellos que se profetiza y que se están cumpliendo, como por qué no la aprobarían, ¿no? O como por qué no agilizarían la situación con el padre Michel Rodríguez, por ejemplo. Así es, hermano Eddie. Pasemos al segundo punto. El padre Olivera da a entender sobre las cuestiones raras de sus interacciones del padre Michel con el demonio desde muy pequeño. ¿Qué nos podrías decir, hermano Eddie, con respecto a esto? Sí, bueno, mira, a mí me gustaría ahorita, precisamente para ello, irme a Marcos capítulo 9, versículo 14 de las Sagradas Escrituras, para que precisamente podamos dar una opinión acerca de este punto, porque vamos a aclarar algo rápido. Dentro de la profecía del padre Michel Rodríguez menciona que ha tenido ataques desde pequeño. El padre Michel Rodríguez sufrió desde pequeño ataques de Satanás junto con su familia, papá, mamá y hermanos. Y pues bueno, vemos, digámoslo así, el padre Olivera Rabazzi en esta parte, él menciona y como que se le hacen extrañas algunas cosas, como que un sacerdote, por ejemplo, iba a ir a exorcizar la casa donde vivían y que el sacerdote no pudo exorcizar y salió corriendo, ¿no? Entonces como que al padre Rabazzi eso no, como que se le hizo raro, ¿no? Como diciendo, ¿por qué si es exorcista? Como por qué se echó a correr, ¿no? O por qué no pudo. Y precisamente vamos a ver este tipo de ataques, creo que conocemos desde los santos, nuestro Señor Jesús el primero, desde su nacimiento, ¿no? Antes de nacer, cómo fue perseguido por Herodes para matar al niño, ¿no? En este caso a nuestro Mesías, a nuestro Señor. Eso digo, bíblicamente creo que nadie puede decir que no. Tenemos la historia de los santos, repito, de que sabemos que también hay santos que han sido atacados. Padre y pues Pío. Bueno, ahorita vamos, Padre Pío, por ejemplo. Entonces, vamos ahorita a leer en la Biblia digámoslo así, esta parte donde
podemos darnos cuenta sobre los ataques, ¿no? Sobre los ataques que puede sufrir no nada más un santo, ¿no? Cualquier persona, porque precisamente estamos en este mundo y somos susceptibles a los ataques de Satanás. Entonces, Marcos capítulo 9, versículo 14 nos dice, cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno del gentío le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran este espíritu, pero no pudieron. Les respondió, ¿qué generación tan incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, y se lo llevaron. Apenas vio Jesús al espíritu, sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó, desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso de pie. Ya dentro de la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a este espíritu? Y él les respondió, esta clase de demonios no pueden echarse sino mediante la oración. Y pues bueno, aquí me detengo, creo que es un análisis muy claro de este ejemplo, ¿no? De lo que el padre menciona. Digo, aquí vemos que no, el niño que es atacado no es creyente, de hecho, ¿no? Digámoslo así. El padre, ¿cómo le dice? No, ayuda a mi poca fe, es decir, tenía poca fe esta familia a la que, digamos, este espíritu inmundo ataca a través del hijo. Y vemos dos cosas importantes. Una, cómo los discípulos ya habían tratado de liberar al niño del espíritu inmundo y no pudieron. Tan es así que por eso le preguntan al final, ¿por qué no pudimos? Algo que, digo, al padre Rabatzi se le hizo como que raro, ¿no? ¿Por qué el sacerdote se echó a correr? ¿Por qué el sacerdote dijo que no puedo, no puedo hacerlo, ¿no? Aquí pues vemos, está el ejemplo claro, cómo los discípulos siendo mandados por Jesucristo nuestro Señor, no pudieron. Entonces, digo, creo que queda claro, ¿no? Eddie, si los discípulos no pudieron, cuanto más puede pasarle al padre Mitchell, ¿no es así? Claro, claro, precisamente por eso es que queríamos hacer digamos, dar este argumento, y sobre todo con la Biblia. ¿Por qué? Porque debemos de decir, bueno, si es bíblico, a mí lo que se me hace extraño, y lo repito aquí en tu canal, es que él siendo sacerdote, hablando del padre Rabatzi, siendo sacerdote y conociendo los evangelios, como por qué dudó de eso, ¿no? O sea, ¿por qué se le hizo raro? Bueno, lo dejo yo ahí a la cuestión de cada uno de los que nos están viendo. Y pues por último, simplemente digo, el niño pues que está mal, ¿no? Lo vemos que desde pequeño está poseído. Digo, el padre Michel también sufrió eso. Si alguien, repetimos, que no siendo, digamos, elegido profeta todavía como el padre Michel, o con la misión más bien, porque todos somos profetas desde el bautismo, pero vamos a aclarar esta parte. Si el padre Michel teniendo una misión grande o una misión un poquito diferente, ¿cuánto más no puede ser atacado alguien como él, ¿no? Así es, hermano Eddie. A ver, nos vamos al tercer punto. El padre Rabatzi tiene una observación con respecto a unas palabras dichas por el padre Mitchell, cuando dice, Dios y yo somos uno. Sí, en esta parte, mira, vamos a
a leer esta parte de la profecía. Está en la parte 3 de la profecía del padre Michel Rodríguez, para aquellos que por ejemplo, aquí quiero hacer mención algo rápido, para aquellos a los que le creyeron al padre Ravazzi, sí me gustaría que leyeran la profecía que ahorita vamos nosotros a leer. Yo por lo menos la voy a leer directamente de la profecía. O sea, ¿por qué? Porque vamos aquí a recalcar algo muy importante que para mí se le pasó al padre Ravazzi. Y vamos ahorita a ver qué es lo que al padre Ravazzi se le pasó en esta parte, ¿no? Así es, hermano Eddie. Eso es muy importante lo que tú dices. Nuestros hermanos no se deben quedar con una interpretación de alguien solamente, sino tienen que ir a ver, ¿es verdad lo que dice el padre Mitchell con respecto a la profecía? ¿Es verdad lo que dice el padre Ravazzi con respecto a la profecía del madre Mitchell? Corroborar, ¿no? De repente se le puede haber pasado al padre Ravazzi, ¿no? Algunas palabras. Claro, y precisamente, mira, vamos a leer esta parte, está en la parte 3 titulada María ya ha llamado al apóstol de los últimos tiempos. Y leo esta parte donde el padre Ravazzi cita esta frase que él hace muy polémica y vamos a explicarla. Mi hija María ya ha llamado al apóstol de los últimos tiempos. Nota, el padre Michel también escuchó a San Miguel Arcángel llamar a la iglesia ahora con la Madre de Dios para que resucitan los apóstoles de los últimos días. Por lo tanto, el padre Michel no es el único llamado a ser testigo de estos tiempos finales. Escucha mi voz en la boca de tu madre y de la madre de mi amado hijo, y prepárate para responder al grito de la hija María. Ella es el arca de la nueva alianza, la columna del fuego durante la noche y fresco rocío de la mañana durante el día. Y mi hijo Jesús es la roca que abrirá la rendija de su costado para protegerte de las serpientes de los últimos días. Recibe su misericordia y bebe las aguas vivas de la salvación. Juntos les pido que hagan todo lo posible para ayudar a mi hijo, Michel, a construir el monasterio que formará a los sacerdotes conscientes de los últimos tiempos y que responderá al llamado de mi hija María. Aquí quiero irme deteniendo porque viene esta parte, como dice, juntos, es decir, estaba hablando el padre Yahvé al padre Michel, estaba dando este mensaje y en este mensaje estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre la Virgen María. Y les dice juntos, es decir, nuestra Madre María y nuestro Señor Jesús, les pido que hagan todo lo posible para ayudar a mi hijo Michel, ¿no? Entonces aquí estamos entendiendo que Jesús y María van a ayudar al padre Michel. ¿A qué? A construir el monasterio que formará a los sacerdotes conscientes de los últimos tiempos y que responderá al llamado de mi hija María. La corte de los santos ahora viene a la tierra con mi hija, María y tu abuela Ana, para ayudarte a pedir la intercesión de mi hijo. No rechazo nada de lo que me pide. Él y yo somos uno. Y aquí es donde, digamos, esta frase fue polémica. ¿Por qué? Porque el padre Ravazzi mencionaba y dice, es que como el padre Michel se atreve a decir que él y Dios Padre son uno, ¿no? O sea, a él de plano aquí hizo como que, bueno, en lo personal, ¿no? Un escándalo, se alarmó mucho para mí. ¿Y por qué lo digo? Porque si leemos el contexto del texto, estamos dándonos cuenta que él, para empezar, él está escrito en mayúsculas, haciendo alusión a que no se refiere al padre Michel, sino a nuestro Señor Jesucristo. O sea, es que esta es la parte importante donde digo, por eso lo mencionábamos, lean. O sea, porque lo fácil es irnos por lo que el padre Ravazzi menciona, diciendo él, refiriéndose al padre Michel, pero no. Si vemos y leemos el contexto, él y yo somos uno, se está refiriendo el Padre Yahvé a que nuestro Señor Jesucristo y yo, o sea, el Padre Yahvé, somos una sola persona. Y pues bueno, claro, eso creo que ahí no. se ha sacado un texto de su contexto en sí, ¿no? Entonces yo creo que de repente el padre Olivera Rabasi no ha leído toda la profecía y simplemente ha sacado las palabras en sí o el texto en sí y se ha dejado llevar, pues, ¿no? Por una mala interpretación.
Porque Y aquí quiero ahí está muy claro que Dios Padre se está refiriendo, porque está hablando de Jesús y María, se está refiriendo a Jesús. No hay vuelta que darles. Entonces, pero bueno, se y de dio mala hecho, interpretación. claro, de hecho, sabes, antes de que continúe, porque esto es importante que lo mencione, él menciona que sacó, digámoslo así, es decir, él dice que leyó la profecía, porque sí dice que la leyó, por eso le mencionaba, es que a mí se me hace pues algo raro y aparte sí me sorprendió mucho porque digo, bueno, si la leyó, entonces, ¿qué pasó, no? Primero. Segundo, algo que mencionabas ahorita, él menciona que toma parte, tengo la nota más adelante, me parece, él toma, digámoslo así, no nada más, digamos, de él, esta opinión, toma también de otra persona la opinión. Entonces estamos hablando de que esto para mí es todavía más grave, porque si yo tomo la opinión de alguien para dar la opinión de lo que él leyó, pues por eso viene la confusión, ¿no? Porque está tomando la opinión de alguien que ya leyó la profecía. No es como nosotros ahorita que, bueno, estamos leyendo la profecía y estamos dando una opinión sobre lo que estamos leyendo, no sobre lo que alguien más me dijo, ¿no? Exacto. Hermano Eddie, pero en el punto número 3 también hay una observación con respecto a los refugios. Así es, así es. De hecho, también, aparte de que digo, bueno, esta parte ya le explicamos, lo de él y yo somos uno, creo que queda claro. Vámonos ahora a esta parte de los refugios donde el padre menciona algo que es muy importante. Él menciona que la Virgen dijo que los refugios son para 3 meses, algo que es también erróneo. Por eso mencionábamos, bueno, a ver, todos los que hemos leído la profecía del padre Michel Rodríguez, sabemos que los refugios son para 3 años y medio. Esto lo podemos ver tanto en la profecía como en el libro del Apocalipsis. Inclusive el último mensaje del padre Michel Rodríguez, que voy a hacer mención, el último, el que sacó en septiembre, bueno, que recibe en marzo de 2020, pero que se publica hasta septiembre de 2020, y voy a leer la última parte, dice: pequeño rebaño, no tengas miedo, mire con los ojos de la fe, la esperanza y el amor. Los refugios están bajo la protección especial de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Así lo quería su Inmaculado Corazón. ¿No puedes ver ahora la obra de la Sagrada Familia de Jesús, María y José? Se ha dicho todo lo que se necesita saber. Vive con confianza para cumplir la divina voluntad y repite a menudo esta oración: Jesús, en ti confío. Y leo un poquito antes, porque aquí es donde viene. Los refugios son obra de los 3 años y medio anunciados en el libro del Apocalipsis. Son obra de Dios. Y precisamente este es el último mensaje que da el padre Michel en 2020. Entonces, el 18 de marzo de 2021, perdón, 2021. Entonces, bueno, aquí sabemos que entonces esta es otra parte, digamos, otro error del padre Rabatzi, ¿no? Por eso estamos, digámoslo así, sobre la opinión, no sobre él, es la opinión que él da. Digo, si él leyó la profecía, entonces, ¿de dónde saca los 3 meses, no? ¿De dónde saqué los 3 meses donde dice que, y aparte dice que la Virgen María lo dijo? A mí me gustaría saber dónde lo dijo, porque desde la parte 1 hasta la parte 17, 18 de los mensajes del Padre Michel, nuestra Madre nunca menciona que son 3 meses los refugios. Otra cosa por las que invitamos a las personas: lean la profecía, porque si no es lo que él me dijo está bien, y como es sacerdote, entonces le creo. O sea, y no repetimos, no hablar mal de él, sino de su opinión. ¿Y por qué yo hablo de él como sacerdote? Porque realmente primero es un sacerdote, ¿sí? No estoy hablando de su sacerdocio. Sé que es un sacerdote y punto. Pero a lo que voy es que un sacerdote tiene mucho peso, más que nosotros como laicos. Si él da una opinión, un punto de vista, o sea, por lo menos lo que uno pide es que por lo menos o digan las cosas como son, ¿no? Eso es, creo que, lo importante. Hay que aclarar, Sí, hermano Eddie, porque por ahí sí, muchos van a preguntar, pero ¿por qué lo dicen recién y no lo dicen en el momento específico que el padre Rabazzi lanzó el video? Quiero decirles, queridos hermanos, que el hermano Eddie
le respondió al día siguiente en su canal, pero lo tocamos acá en Semilla de Fe porque sabemos que con Semilla de Fe va a tener mayor difusión de lo que pudo haber tenido en ese momento en el hermano Eddie, pero hay que recalcar que el hermano Eddie tuvo la dicha de escuchar cada uno de los puntos del padre Ravazzi y dar su apreciación con las observaciones que la está diciendo en estos momentos. Así es, y sí, de hecho, así pasó. Y bueno, nada, podemos continuar con esta parte de los refugios. A mí me gustaría mencionar, leer un poquito sobre los refugios, si me lo permites, para que quede claro. Parte 6, página 46 y 44 nos mencionan sobre los refugios. Bueno, yo las tengo enumeradas. Permítanme. Pero están en la parte 6. Para los que quieran leer la información de los refugios, vamos a tocar esta parte en la parte 6. Dice, cuando llegue el momento de ir a un refugio, sigue la llama frente a ti, no mires atrás. Sigue la llama, hazlo. No te preocupes por tu hijo, tu hija, tu familia. Todos los marcados con la cruz tendrán una llama, tendrán un ángel. Cuando miras hacia atrás, no tienes más confianza en él. Ya no será tu preocupación atrapar a todos a tu alrededor. Su trabajo es seguir la llama del ángel que lo guiará a un lugar de refugio o que lo guiará alrededor de su casa para indicar que su hogar es su refugio final. Y vamos a también a leer estas partes en la parte 13, página 78, donde nos habla precisamente de los 3 años y medio que se va a estar en un refugio. Es decir, aquí el padre Mitchell en esta parte nos está mencionando que sí va a haber refugios, que de hecho nos habla de la llama, ¿no? Para seguir precisamente el lugar cuando se tenga que ir a un refugio. Y aquí simplemente hacer una aclaración rápido, no todos van a tener la cruz de refugiados, va a haber mártires y también es bueno que lo toquemos y lo puntualicemos. Y pues bueno, vamos a continuar. Dice, el Señor ha preparado diferentes refugios en todo el mundo. Ahora, para darle la bienvenida, como en los días de Noé, Noé preparó un arca como refugio para su familia. Él era el único en medio de las personas que se reían de él. Si todos los que fueron llamados por el Padre ya se hubieran refugiado, sería maravilloso. Pero muchos se negaron a hacerlo. Así que hoy estamos en los días que llevan al diluvio para el cual nos está preparando. Un refugio es también un lugar que debe estar dedicado al Padre. Algunas personas han recibido un mensaje específico para construir un gran refugio. Un refugio puede ser su hogar, sin importar dónde se encuentre. Si está consagrado al Padre con un corazón que quiere ser obediente y fiel a Él, al confesar el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador del mundo, no solo en palabras, pero también a través de acciones. El refugio en primer lugar eres tú. Antes de que sea un lugar, es una persona que vive con el Espíritu Santo en un estado de gracia. Un refugio comienza con la persona que ha convertido su alma, su cuerpo, su ser, su moral, de acuerdo con la palabra del Señor, las enseñanzas de la Iglesia y la ley de los 10 mandamientos. Yo llamo a los 10 mandamientos el pasaporte para ir al cielo. Cuando vengas a la frontera, debes demostrar tu pasaporte. Te aseguro que antes de entrar al cielo, tendrás que mostrar cuán obediente fuiste a los 10 mandamientos del Señor, porque el Antiguo Testamento no ha sido destruido por Jesús. El Antiguo Testamento ha sido cumplido por Jesús, y esto significa que el Antiguo Testamento también debe ser cumplido por nosotros. No somos maestros, solo somos discípulos. Tu primer refugio es también el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué María también? María es la única que dio carne a Jesús. Esto significa que el corazón de Jesús es la carne de María y no puede separar el corazón de Jesús del corazón de María. Y me detengo aquí porque creo que queda claro. Aquí vamos a hablar estas dos partes de los refugios, ¿no? Es decir, el padre Ravazzi menciona y se le hace raro, ¿no? Hablar de los refugios, como que él no cree. En esta parte él como que dice no. Él inclusive menciona esta parte que nunca se puede mencionar que los refugios son para los 3 meses, como dijimos.
Y los refugios, si son para todos, va a haber refugios permanentes y temporales. ¿Por qué? Porque el padre Rabat sí decía, es que ¿cómo va a haber refugios? Es decir, yo creo en Dios y listo, ¿no? Dando a entender que si va a haber refugios, el primer refugio debe ser uno como persona. Y aquí repetimos, leí esta parte, ¿por qué? Porque en esta parte de la profecía del padre Michel menciona precisamente eso. El padre Michel dice, el primer refugio eres tú, ¿no? Una persona en estado de gracia, con una confesión general de vida, con sacramentos, con obras de misericordia, lo que enseña la iglesia. Es decir, repito, por eso a mí se me hizo raro que el padre Rabat si menciona, es decir, bueno, si dice que leyó la profecía y él dice, no estoy de acuerdo porque para mí es principal lo espiritual antes que un refugio físico, pues precisamente el padre Michel en la profecía menciona que el primer refugio es una persona y su estado de gracia. Entonces, para mí, por eso menciona, esto es como que lo grave, porque entonces dio una opinión para mí sin darse cuenta de estos puntos. O sea, Sobre qué hace dio la una opinión. observación sobre de que el primer refugio es uno, pero no se da cuenta que el profeta lo dice en su mensaje. O sea, ¿cuál es la observación entonces? Hay que recordar que el padre Olivera Rabasi es un sacerdote, al igual que el padre Michel también es un sacerdote. Los dos son ungidos. Entonces, los dos tienen, se podría decir, el testimonio de ser soldado de Cristo. Por lo tanto, se tiene que corroborar ambas informaciones si es que entran en contradicciones o en observaciones del uno con el otro. Pero lo más saludable es ir a la fuente misma, ¿no? Leer los mensajes y ver si realmente lo que dice uno es correcto. Esa es la única forma. Así es, y precisamente ahorita repetimos, lean la profecía. Por eso yo se los estoy leyendo. O sea, no es lo que a mí me dijeron o no es la opinión de alguien más. Es directo de la profecía del padre Michel Rodríguez. Así es. Bien, hermano Eddie, nos vamos al cuarto punto, donde el padre Olivera hace la observación con respecto a un mensaje donde el padre Mitchell dice que el anticristo ya está en la jerarquía de la iglesia. Pero yo creo aquí que el padre Olivera se olvida que antes de que el padre Michel Rodríguez ya lo diga, Pablo VI lo dijo que el humo de Satanás ya había entrado en la iglesia. ¿No es así, hermano Eddie? Así es. De hecho, esta parte la tenemos clara y ahorita tú bien lo mencionas, hermano Manuel. ¿Por qué? Porque precisamente Pablo VI ya había mencionado eso, que el humo de Satanás se había infiltrado en la jerarquía. Es decir, no es nada más el padre Michel Rodríguez, ¿no? También tenemos ahí a un papa, ¿no? Entonces, esto es así como que digo, bueno, de hecho aquí el padre Rabatzi, en esta parte, él menciona, ¿no? Es decir, a mí esto del anticristo, es decir, como que está neutral, como que sí creo, es decir, él dice, sí va a haber un anticristo, pero como que todavía nos falta tiempo. Aquí el detalle es que precisamente para eso está la profecía. Él menciona que para los últimos tiempos da a entender que todavía falta un poquito de tiempo. Y pues bueno, ese es el detalle, que sabemos que bíblicamente el anticristo, hay anticristos y está el anticristo, ¿no? Están en las cartas de Juan, vemos a los anticristos, que sabemos que, digámoslo así, pues han sido todas las personas que han salido de la Iglesia Católica y que han fundado su doctrina separada, ¿no? Hermanos separados. Entonces, esa es la otra parte. Ahí tenemos a los cismáticos, a los apóstatas y a los herejes, ¿sí? Vamos a aclararlo también cómo es. Esos son los anticristos. Ahora, el anticristo del que habla la profecía del padre Michel Rodríguez, en la página, en la parte 5, menciona lo siguiente y dice, el anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este momento y siempre quiso sentarse en la silla de Pedro. El Papa Francisco será como Pedro, el apóstol. Se dará cuenta de sus errores y tratará de reunir a la iglesia nuevamente bajo la autoridad de Cristo, pero no podrá hacerlo. Será martirizado. El Papa emérito Benedicto XVI, quien todavía usa su anillo papal, intervendrá para convocar un consejo intentando salvar la iglesia.
Lo vi débil y frágil, sostenido a ambos lados por 2 guardias suizos, huyendo de Roma con devastación por todas partes. Se escondió, pero luego fue encontrado. Vi su martirio. Y pues bueno, el padre de hecho también esta parte la menciona, porque sí la lee, y él dice, bueno, yo no considero que esté, digamos, como tal en la jerarquía de la iglesia el anticristo, y pues bueno, me hace como que, dice él, me suena esto un poquito a lo que vendría siendo la Salet, Garabandal y Fátima, ¿no? Hablando de este tipo de descripciones sobre el Papa, ¿no? Porque sabemos que también en Fátima se ha descrito algo así, sobre un Papa, ¿no? Entonces, para ello, a mí me gustaría rápidamente, hermano Manuel, hacerle ver primero 2 cosas al padre Javier Olivera Rabazzi respecto a esta opinión que él da. Primero, que sí hay anticristos, como ya lo mencionamos en las cartas de Juan, pero que está también un anticristo, digámoslo así, del que habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 13. Y precisamente vámonos rápido a esta parte. ¿Por qué me interesa mencionar esto? Vamos a ver, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Bueno, se titula La bestia y el falso profeta. Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a todos los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y aquí me quise detener un poquito, ¿por qué? Porque el padre Rabazzi como que dice, bueno, yo no lo considero dentro de la jerarquía, ¿no? Se puede mencionar un anticristo, un antipapa, él menciona eso, pero como que a él no, o sea, se le hace como que muy difícil llegar a saber que el día de mañana va a sentarse realmente en la silla de Pedro el personaje, ¿no? Por lo que menciona el padre Michel. Y es que yo aquí me quise detener, ¿por qué? Porque dice, se le concedió, es decir, a la bestia, se le concedió ejercer el poder durante 42 meses y autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación. Es decir, eso donde lo vemos también en esta parte de Mateo, Mateo capítulo 16, donde se le dan, digámoslo así, las llaves del reino al primer papa. Estamos de acuerdo, es decir, todo lo que se ate en el cielo quedará atado y lo que se desate quedará desatado también en el cielo. Entonces, ahí esta es otra parte, es decir, Satanás conoce que precisamente la silla de Pedro tiene esa autoridad sobre cualquier nación, lengua o persona, ¿no? Precisamente por eso es que vemos que entonces, o sea, que no se nos haga raro, ¿no? Como dices tú, ya lo menciona el Papa Pablo VI, lo menciona ahorita también el padre Michel Rodríguez, y también lo vemos inclusive en Los Secretos de Fátima, el tercero. Lo que yo sí sé, hermano Eddie, es que también hay muchos sacerdotes, no solamente el padre Olivera Rabazzi, con respecto al Evangelio de Mateo, es esa parte donde dice las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ellos dicen, si el anticristo va a estar en la jerarquía, ¿cómo es posible que vaya a hacer eso si la misma palabra dice que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella? Y aquí viene, bueno, a mí me gustaría precisamente, qué bueno que mencionas ese punto porque yo también lo he escuchado. Y nos vamos, es decir, bueno, vemos entonces que tienen razón porque es correcto lo que se menciona en el Evangelio de Mateo, esta parte que mencionas, pero se les olvida esta última parte, es decir, ¿cuánto tiempo se le concedió autoridad al anticristo y al falso profeta? ¿Cuánto tiempo se les concede autoridad? 3 años y medio. Es decir, no es que va a triunfar, porque si no, digamos, el libro del Apocalipsis culminaría con el triunfo del dragón rojo y de las 2 bestias. Y sabemos que no, para aquellos que estamos leyendo el libro del Apocalipsis, tenemos en el capítulo precisamente 19, versículo 11, el triunfo de la palabra de Dios. Y aquí viene, digamos, esa respuesta a todos estos sacerdotes o laicos como nosotros, que también se han preguntado, porque dicen, bueno, oye, sí es cierto, o sea, si nuestro Señor prevalece, si digámoslo así, es el más poderoso, porque es creador de cielos y tierra y de todo, inclusive
de Satanás, porque hay que decirlo así, también es creación de Dios, como por qué va a triunfar él, ¿no? Es decir, la iglesia se termina, va a perder. No, aquí tenemos la respuesta. Repito, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos vestidos con ropas de lino de radiante blancura. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones de los de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisará el lugar del vino de las ardientes cóleras de Dios, el Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi luego a un ángel parado sobre el sol, que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo: vengan acá, reúnanse para el gran banquete de Dios. Vengan y devoren carne de reyes, generales, de hombres valientes. Devoren el caballo con su jinete, a hombres libres y esclavos, a pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, que habían realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ellas a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego, que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que lo monta, el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Vi después a un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Y ahí me detengo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí precisamente está la respuesta, ¿no? Es decir, no triunfó. Realmente se les concedió ejercer el poder, durante 3 años y medio, o se les va a conceder más bien, pero no va a prevalecer. O sea, aquí se menciona cómo tanto a la bestia como al falso profeta se les encadena y cómo al dragón también se le encadena, ¿no? Durante 1000 años. Esos 1000 años que van a ser el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el gobierno del reinado del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así Digo, es, para hermano. que quede. Para que quede bien aclarado ese punto. Bien, ¿te parece si nos vamos al quinto? Claro. El quinto punto hace alusión al martirio de los dos papas. Este tema le llamó la atención al padre Ravazzi. Sí, de hecho, creo que en este punto, digamos, es algo que ya tocamos casi en el cuarto, porque hace alusión al mismo mensaje. Y lo único que aquí el padre Ravazzi menciona es, bueno, este punto a mí como que me hace ruido, sí me suena por las profecías que hemos leído en Fátima, aprobada, sí, y Garabandal, que bueno, esa todavía no está aprobada, ¿verdad? Pero que finalmente dice, pues lo he leído y como que sí tiene un sentido, pero digámoslo así, él como que no, lo deja en la incógnita, ¿no? Bien, el sexto punto sería con respecto al tema del purgatorio. El padre Ravazzi menciona que de alguna manera las enseñanzas del mensaje del padre Mitchell va en contra de la doctrina del purgatorio. Así es correcto esta parte. De hecho, esta parte, digamos, en la parte 6 menciona, no es que esté en contra el padre Ravazzi de la existencia del purgatorio, vamos a aclararlo. Él simplemente menciona que para él es algo, digámoslo así, ilógico, o más bien que va contra la doctrina, no ilógico, que va en contra de la doctrina. ¿Por qué? Porque se enseña que las almas que están en el purgatorio son sostenidas por fe, esperanza y caridad.
Y el padre Michel, digámoslo así, en la profecía, él menciona que las almas están siendo golpeadas por Satanás en el, digamos, en los últimos niveles del purgatorio. Él describe cómo ve, porque es una visión que tiene con el padre Pío de Pietrelcina, se lo lleva al purgatorio y él ve cómo están siendo atormentadas las almas, están siendo, perdón, golpeadas las almas en ese nivel. Entonces el padre Ravazzi menciona y dice, es que a mí eso se me hace pues ilógico, va contra doctrina, porque las almas están precisamente sostenidas por estas tres virtudes: fe, esperanza y caridad. Entonces aquí el detalle es, si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, él, por ejemplo, fue flagelado. Él en vida fue flagelado, ¿sí? Entonces tenemos esta parte, es decir, nosotros seguimos el camino con la cruz, nosotros imitamos a nuestro Señor Jesucristo, y si bien es cierto que ya sea que podamos pagar aquí parte de nuestro purgatorio o en el purgatorio como tal, pero está escrito, es decir, no somos susceptibles. Si nuestro Señor Jesús fue flagelado, como por qué nosotros no. Es decir, ya sea aquí en vida o en su momento en el purgatorio. Ahora, vamos a aclarar algo. Esto es revelación privada. Puede uno creer y decir, bueno, yo creo en esta parte del purgatorio, no creo. Tampoco es que sea algo malo. ¿Por qué? Porque simplemente el purgatorio, recordemos que es una purificación del alma. Entonces, y que algún día van a llegar al cielo esas almas. Tampoco es como que, bueno, están siendo golpeadas por el demonio y después de ser golpeadas al infierno. Claro que no, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que a mí sí me gustaría recalcar, es decir, son revelaciones. Yo en lo personal creo en esta parte. ¿Por qué? Porque el padre Michel ha sido muy certero en sus profecías. Y yo en lo personal no dudo de, pero aquí ya está en la opinión y en la decisión de cada uno de nosotros, el creer o no. Así es. Pero hay que decir que el sufrimiento en el purgatorio es comparado por los santos a ser quemados como un fuego chispeante. Ojo, ojo en eso. De hecho, muchos santos han dicho incluso que el sufrimiento en el purgatorio no es del todo diferente al sufrimiento en el infierno. Ojo con eso. Una de las fuentes primarias de ese sufrimiento es el hecho de que la salvación ha sido obtenida y aún uno puede disfrutar inmediatamente de los consuelos. Este retraso del placer de alcanzar el cielo lleva a una agonía espiritual. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, lo explica de la siguiente manera: mientras más uno aspire a alcanzar algo, más dolorosa se vuelve la privación de esto. O sea, ese hecho de que me he quedado en un estado de que no he obtenido la salvación, y eso definitivamente es una agonía, se podría decir en ese momento espiritual eterna, pues no, pero aunque no es eterna, pero en ese momento lo siento como algo grande, ¿no? Es la privación de esto. Así es. De hecho, ahorita que estás mencionando a Santo Tomás de Aquino, mencionaste, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, también a Santa Faustina o Sor Faustina Kowalska. Ella cómo nos describe que están las almas en el purgatorio, que se están, lo que mencionabas, se están quemando. O sea, las almas están en un fuego, digamos, purificador, ¿no? No del infierno, vaya, es un fuego purificador, pero finalmente Santa Faustina dice que ella entra al purgatorio y que las almas se están quemando. Entonces, el padre Ravazzi como que dice, o sea, él dice, bueno, están sostenidas por fe, esperanza y caridad, pero aunque se estén quemando, aunque estén siendo golpeadas, están sostenidas bajo estas tres virtudes de fe, esperanza y caridad. ¿Por qué? Porque el día de mañana, siendo purificadas, van a llegar al reino de los cielos, ¿no? Entonces, digo, para también complementar esta parte. Así es, hermano. Entonces, querido hermano Eni, nos vamos al séptimo punto. Cuando el padre Michel cuenta sobre una experiencia con el Papa Juan Pablo II. Esta experiencia le llamó mucho la atención al padre Olivera Rabaz.
Sí, claro, sí, de hecho, vamos a compartirla también, vamos a leerla, porque aquí el padre Rabatzi en este punto él menciona y dice, bueno, yo creo que el padre Michel está tratando o está tachando de mentiroso al Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿no? Aquí hay que aclarar algo. Aquí se titula Encuentros del Padre Michel Rodríguez con el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa. Es decir, esto no fue una visión, lo aclaro, no fue un mensaje de Dios Padre o de alguien por parte del cielo. Es una experiencia que tuvo el Padre Michel Rodríguez y vamos a ver qué dice. Eh, el padre Michel estaba en la plaza de San Pedro demasiado pequeño para ver al Papa dar su recorrido papal, con las multitudes por encima de él. Sintiéndose como Saqueo, decidió caminar hacia las afueras de la plaza, en lugar de trepar a un árbol justo antes de que llegara el Papa. Estaba parado al lado del camino rezando el rosario cuando un automóvil negro se detuvo junto a él. La ventanilla del pasajero del asiento trasero bajó y el Papa Juan Pablo II, que había visto al padre Michel, dijo, hola, en francés, veo que rezas tu rosario. Sí, estoy aquí porque soy demasiado bajo para acercarme a verte. Pero ¿cómo es que estás aquí cuando tu vehículo del Papa se está deteniendo en este momento donde están todas las multitudes? Oh, ese es el Papa falso, dijo. Nadie sabe que el verdadero Papa se cuela por la espalda. El padre Michel dejó escapar la carcajada contagiosa y el Papa se unió a él con una sonrisa. Y pues bueno, aquí simplemente es una anécdota, aquí ya creo que queda claro, y simplemente el padre Rabatzi aquí dice, bueno, es que yo no creo siendo el Papa haga eso, es decir, que esté en el recorrido papal, en el carro, y que, digámoslo así, en el carro esté el Papa falso cuando él se encuentre en otro lugar. Es lo que da a conocer el padre Rabatzi, su opinión es esa, ¿no? Y bueno, aquí pues cada uno de nosotros podrá tener una opinión, es decir, repetimos, podremos creer o no, es decir, si yo creo en el padre Michel, creo en el mensaje que está dando, porque es un testimonio de él. En dado caso de que él mintiera, como digámoslo así, el padre menciona, el padre Rabatzi sería, el padre Michel quedaría como un mentiroso también, ¿no? Por otro lado, pues no tenemos manera de corroborar esta parte, ¿no? Porque finalmente, aquí digo, si el padre Michel nos está diciendo esto, está en cada uno de nosotros el creerle o no creerle. Yo recuerdo, y para, digamos, finalizar con esta parte, este punto, por parte mía, me gustaría compartirte algo, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, no me acuerdo la edad, creo que eran como 8 años, el Papa, precisamente Juan Pablo II, sí fue él, vino aquí a México, no recuerdo en qué año. Mi hermana me invita a decir, no, va a venir el Papa, no va a pasar en el autobús. Y nosotros emocionados, a mí me llevaron y todo, yo recuerdo que estaba pequeño, yo también, así como el padre Michel, no alcanzaba a verlo. ¿Qué fue lo que pasó? El autobús pasó en segundos, o sea, no era de que iba deteniéndose de a poquito para saludarlo o verlo, ¿no? Entonces, yo, o sea, por contarte algo rápido, yo ni siquiera supe si era el Papa. O sea, yo te puedo decir algo. Yo vi que estaba la persona vestida de blanco dentro del automóvil, pero no lo alcancé a identificar, porque fue muy rápido el trayecto. Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? Es decir, en una de esas fue, en una de esas no fue, ¿verdad? O sea, yo podría también mencionar eso, pero queda en mi testimonio y yo simplemente digo, yo saludé al que decían que era el Papa, y si era o no era, no te puedo decir porque no me consta, ¿no? Exacto. Bien, hermano, nos vamos al octavo punto. Ok. El padre Rabatzi habla sobre el aviso, específicamente en la parte donde el padre Michel dice que nadie, cuando sucede el aviso, nadie podrá negar que Dios no existe. Y él un poquito ahí refuta el tema del libre albedrío. Así es, sí, de hecho eso es importante porque repetimos, aquí yo voy a hacer mucho énfasis en esto y muchos yo sé que podrán estar en contra, pero yo repito, a ver, vamos a leer la profecía, vamos a ver si la opinión del padre Rabat sí es correcta
respecto a lo que se dice en la profecía. ¿Por qué? Porque él menciona que no está de acuerdo en esta parte de que no hay libre albedrío. Y vamos precisamente a leer en la página 70, de hecho es la parte 12, donde se menciona, se titula Después del aviso y la Tercera Guerra Mundial. Parte 12, después del aviso y la Tercera Guerra Mundial, y vamos a leer estos fragmentos para que quede claro por qué refutamos esta opinión del padre Ravazzi. Dice, palabras del padre Michel Rodríguez. El padre me dijo que el siglo XXI es su siglo. Después del aviso, nadie que quede en la tierra podrá decir que Dios no existe. Y aquí me detengo porque eso fue lo que leyó el padre Ravazzi y dice, y luego él dice y argumenta, es que yo no estoy de acuerdo en esta parte porque, ¿cómo? ¿Al ser humano se le quita el libre albedrío? Es decir, después del aviso, nadie que quede en la tierra podrá decir que Dios no existe. Y argumenta el padre Ravazzi, da un ejemplo de la Virgen María, dice, vamos a suponer, bueno, primero menciona que el libre albedrío existe y que no puede dejar de existir. Y creo que eso todos lo sabemos. Hasta aquí no hay ningún problema con eso. Pero después él menciona y dice, entonces, ¿por qué se dice que nadie que quede en la tierra después del aviso podrá decir que Dios no existe? Ahí se está coartando el libre albedrío. Y él pone el ejemplo de la Virgen María, dice, vamos a suponer que el día de mañana, no recuerdo bien si él menciona a una persona o se refiere a él, pero el punto es este, veo a la Virgen María y en una de esas, yo aún viendo a la Virgen María, yo no creo, ¿no? Es decir, yo viendo a la Virgen, simplemente no creo y listo, tengo mi libre albedrío para que aún viendo, no crea. Entonces, por eso él aquí dice, yo no estoy de acuerdo con esta parte. Pero, aquí viene el pero y la refutación a su opinión, que el padre Ravazzi se quedó en esos dos renglones que leímos, pero falta lo demás, donde el padre Michel sí menciona de un libre albedrío, y precisamente vamos a leerlo para que no piensen que son palabras nuestras o que por ser defensores del padre Michel, digámoslo así, ¿no? Porque nos catalogan, ¿no? De fanáticos, de que ustedes por defender al padre Michel van a inventar lo que sea. No es que lo inventemos, está en su profecía. Y aquí mismo, vamos a continuar leyendo donde me quedé. Cuando llegue el aviso, todos reconocerán a Cristo y también reconocerán su cuerpo, y el cuerpo de Cristo es la Iglesia Católica. Ellos sabrán que tienen que regresarle de la manera que les mostrarás. Los sacerdotes también estarán allí para darles la bienvenida. No estaremos allí para juzgarlos. En este punto, todos querrán servir al Señor. Todos pueden regresar a la iglesia juntos por este tiempo que fue elegido por el Padre mismo. Estaremos allí para servir al Señor. Después de la iluminación de la conciencia, a la humanidad se le otorgará un regalo incomparable, un periodo de arrepentimiento que dura aproximadamente 6 semanas y media, cuando el diablo no tendrá el poder de actuar. Esto significa que todos los seres humanos tendrán su completo libre albedrío para tomar una decisión a favor o en contra del Señor. Y pues bueno, aquí viene precisamente, es lo que mencionamos. Bueno, digo, si va a dar el padre una opinión sobre el tema, ¿por qué no la lee completa? ¿No? Es decir, se está quedando en 2 párrafos y mira que está sobre el texto, ¿eh? Es decir, no me crucé o no me salté a la parte 15 o parte tal, no. Es la misma parte 12, donde él menciona eso, está esta parte de libre albedrío. Aquí vemos, entonces, cómo el padre Michel sí menciona, es decir, bueno, la profecía que él recibe por parte de Dios, sí se le menciona que la humanidad tendrá un periodo aproximadamente de 6 semanas y media. ¿Para qué? Para tomar una decisión, ¿sí? Para tener ese libre albedrío, escoger estar con el Señor o estar en contra del Señor. Entonces sí se menciona el libre albedrío. Así es, hermano. Y digamos la curiosidad, porque si leyeras todo el mensaje, el padre Michel Rodríguez sí habla con respecto al libre albedrío de las semanas siguientes al aviso, ¿no es así? Así es, precisamente, inclusive después de esta parte él menciona, es decir, de acuerdo, si gustas, leo esta partecita donde él menciona, es decir, con tu libre albedrío tienes 3 opciones, según tu libre albedrío, ¿no? Es decir,
perdón, después de tu libre albedrío tienes dos opciones. O estás con el Señor o estás con, digamos, con el anticristo, porque vas a ser marcado. Ahí es donde ya se va a implementar la parte de la marca de la bestia, ahora sí, el microchip, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esta parte. Por eso yo digo, bueno, sí se menciona como tal el libre albedrío. Si él no menciona o se queda con 2 o 3 párrafos o renglones, perdón, pues bueno, entonces precisamente nosotros, bueno, estamos, ahorita que estamos compartiendo, hermano Manuel, esta parte de la refutación a la opinión del padre Ravazzi y del por qué no estamos de acuerdo, porque estamos dando argumentos, no es algo que pienses como tal tú o yo, lo estamos leyendo, por eso les digo, lo estamos leyendo, entonces, bueno. Así es. Nos vamos al noveno punto, hermano Eddie. Es la parte donde el padre Michel menciona que los animales van al cielo. Esto, lógicamente, para el padre Olivera Ravazzi va contra la doctrina católica. Claro, claro. De hecho, esta parte a mí me gustó porque el padre Ravazzi se sorprende mucho, es decir, ¿cómo que los perros van al cielo, no? Entonces, como que sí se alarmó un poco y pues precisamente me gustaría compartir esta parte, ¿no? Es decir, ¿dónde podemos ver la parte donde los perros van al cielo? Permíteme un momento, vamos a ver dónde lo anoté. ¿Por qué? Porque me gustaría hacer lo mismo, ¿no? Es decir, leerlo, porque sí está escrito en las profecías y pues precisamente vamos a poder leerles esta parte. Está en la parte 8, donde tiene un encuentro con el Padre Pío y ahí se le menciona precisamente, se nos menciona esta parte de los animales. Aquí la tengo, mira. Dice, claro, esta es una visión, el Padre Pío lo lleva al Padre Michel, es donde lo lleva al cielo, al purgatorio y al infierno. En el cielo, precisamente esta es la visión del cielo, ya tocamos la visión del purgatorio, donde ve las almas que están siendo golpeadas por Satanás. Y aquí es la visión del cielo y dice, otra flor dominante era la margarita, que de alguna manera sabía que era la flor del Padre. Eran tan agradables y brillantes. Entonces vi pequeños animales, vi a un perro husmeando sorprendido. Le pregunté, ¿cómo es que un perro está aquí? El Padre Pío me explicó que cuando Jesús murió, murió no solo por nuestra salvación, sino que renovó todo. Todo, incluso los animales, eventualmente serán renovados por la redención de Jesucristo y tendremos un cielo nuevo y una nueva tierra. Entonces, aquí, para empezar primero, el padre, en forma de pregunta, el padre Michel, también se sorprende porque dice, ¿cómo es que un perro está aquí? Lo mismo que el padre Ravazzi. De hecho, el padre Ravazzi menciona también esta parte. El propio padre Michel se sorprende. ¿Por qué? Y lo menciona así. Él sabe que siendo sacerdote, pues digamos como que la doctrina no enseña eso, no enseña que los animales suben al cielo, ¿no? Entonces el padre Ravazzi también dice, bueno, aquí el padre Michel también como que con una cara, digámoslo así, de asombrado, porque está en forma de pregunta. Entonces él dice, bueno, si los animales fueran al cielo, estuviera en la doctrina, algo que no es, y pues por eso yo tengo mis dudas, yo de ahí pues digamos es un error fatal porque esto es contra doctrina y listo. Y algo que él sí hace hincapié y menciona es, primero menciona esto, ¿no? Que es como contra doctrina, pero después ya al final dice, pero sí es cierto que nuestro Señor Jesús en el final de los tiempos, cuando llegue, digamos, ya así, los cielos nuevos y la tierra nueva, dando alusión al libro del Apocalipsis, el capítulo 21, donde se hablan de los cielos nuevos y la tierra nueva, dice el padre Ravazzi, allí sí, es decir, como diciendo, los perros podrán ir al cielo hasta ese momento, no ahorita, ¿no? Entonces, como que, digámoslo así, no encontramos un sí o un no, o hasta qué tiempo, bueno.
Entonces, aquí lo importante es, el Padre Pío le explica a tanto al padre, bueno, al Padre Michel, vaya, porque el Padre Michel se sorprende y dice, bueno, da a entender como, se queda sorprendido, creo que como el Padre Ravazzi, ¿no? Como diciendo, bueno, esto no le enseña a la iglesia, ¿qué pasó? Aquí el Padre Pío es el que le explica y le dice que cuando Jesús muere, muere no nada más nuestro Señor Jesús para, digámoslo así, la redención del ser humano, sino para toda la creación. Y eso lo vemos escrito precisamente en estas partes de Isaías. Vamos a leer Isaías y Apocalipsis 21. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 9. Vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías. Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces, sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para reconocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los humildes del país. Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado. Tendrá como cinturón la justicia y la lealtad será el ceñidor de sus caderas. El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león y un niño chiquito los cuidará. Vaca y oso pastearán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león también come pasto igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y en la cueva de la culebra el pequeño meterá su mano. No cometerá el mal ni dañará a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas el mar, se llenarán la tierra del conocimiento de Yahvé. Y precisamente aquí está haciendo alusión primero a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero también a que con él precisamente se van a redimir tanto la creación, bueno, más bien la creación, hablando de seres humanos, como de los animales, porque aquí como dice, como el niño, digamos, los que gatean, ¿no? Los que están pecho en tierra, van a jugar con la serpiente. Es decir, aquí sí nos está hablando de que los animales, y nos hace una descripción Isaías de varios animales, ¿no? Aquí obviamente me gustaría que hubiera tocado al perro, pero no lo toca. Entonces, a lo que voy es, los animales también van a ser redimidos. Es correcto la explicación que el Padre Pío le dice al Padre Michel y lo respaldamos con Isaías capítulo 11, ¿no? Y sabemos ya lo que dice, digamos, ya esta parte para terminar en este punto, el Apocalipsis capítulo 21, donde habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde se menciona, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primer tierra habían desaparecido y el mar no existe ya, y vi la ciudad santa. Entonces, hace alusión también a esta parte, ¿no? Que precisamente el padre, repito, el Padre Pío le explica al Padre Michel Rodríguez, porque él también se queda sorprendido. Entonces, pues aquí simplemente es cuestión de creerle a lo que se dice. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras están respaldando ese mensaje profético, ese mensaje y visión, porque son las dos cosas, ¿no? Entonces, yo en lo personal sí lo creo, porque las Sagradas Escrituras lo respaldan. Así es, hermano. La Biblia no especifica exactamente si los animales van a ir al cielo, pero sí hay partes donde más o menos podemos encontrar ciertas respuestas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19, dice, el destino del hombre es como el de los animales. El mismo destino les espera a los dos. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen el mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales. También lo vemos con respecto al Salmo 36, cuando dice, tu justicia es como las poderosas montañas, tu juicio como el gran abismo. Oh Señor, tú preservas tanto al hombre como a la bestia, ¿no? Entonces, para Dios,
importante es la creación que le ha dado, ¿no? Eso es la materia central de esto. Ya veremos si más adelante con qué sorpresa nos encontraremos, pero por el momento el padre Mitchell nos cuenta esta experiencia que ha tenido con el padre Pío y bueno, nos da lo que el padre Pío le dice exactamente, ¿no? Para él también fue un asombro, así como puede ser asombro para mí o como puede ser asombro para el padre Ravazzi, pero estoy seguro que Dios tiene preservado también para los animales fieles un lugar en algún momento, ¿no? Claro, y precisamente esto que mencionas, es decir, en algún momento dado se tiene eso, ¿por qué? Porque si yo ponía el ejemplo y ahorita digamos, me refrescaste la memoria en esa parte, porque les decía, bueno, esta parte de Isaías que leímos no se ha cumplido ahorita, ¿eh? Es decir, tú pon a un niño a jugar con una serpiente y vamos a ver qué pasa, ¿no? Para empezar, el padre no creo que diga, no, pues, ¿cómo crees? ¿No? O sea, son cuestiones que por eso mencionaba esta parte de Isaías, porque dije, bueno, esta parte de Isaías sí respalda en un momento, en un momento dado, como mencionas, que el niño va a jugar, ¿no? Incluso dice que va a pastar junto con los demás animales que ahorita son carnívoros. Es decir, hay clasificación de animales, tanto los carnívoros como los herbívoros, y en esta parte de Isaías, cómo se ve que ellos conviven como fue a principio en el jardín del Edén, ¿no? Así es, hermano Eddie. Bien, hermano Eddie, como último punto de observación con respecto a las profecías del padre Mitchell por parte del padre Olivera Ravazzi, es donde el padre Mitchell dice que el catejo es San José. Oh, sí, sí, claro. En esta última parte, bueno, creo que esto lo sabemos por este último mensaje que se da del padre Michel, donde él menciona que a partir del 8 de diciembre de 2021 se retira San José, ¿no? Que es el catejón de las que nos habla la segunda carta a los tesalonicenses, ¿no? Y entonces aquí el padre Ravazzi pues difiere, ¿no? Difiere y dice, bueno, yo no lo considero así porque digamos, por doctrina, sabemos también que la jerarquía eclesial como tal, pues es la que realmente está, digamos, sosteniendo la iglesia, está sosteniendo, pues sí, como tal, ¿no? A todos nosotros. Y es que en esta parte hay que dejar algo claro. Sabemos que la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular que sostiene a la iglesia. Eso hay que aclararlo. Lo tenemos ahorita espiritualmente porque ya no está con nosotros. Pero si también es un mensaje, porque ojo, este es mensaje de Dios Padre dado al Padre Michel, donde se menciona que digamos, el retenedor es es San José. Entonces aquí estamos viendo dos cosas, es una profecía donde Dios Padre está hablando, y le está dando esa, digamos, autoridad a San José para que sea él el quien retenga, digámoslo así, al anticristo, ¿sí? Al adversario de la religión. ¿Por qué menciono así? O lo menciono así. En el Antiguo Testamento hemos visto cómo Dios Padre ha escogido a sus profetas para hacer algún trabajo. Escogió, por ejemplo, tenemos el ejemplo claro de Moisés. Y lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Aquí el detalle es eso, ¿no? Es decir, es poder identificar dos cosas. ¿Quién está reteniendo al anticristo, digámoslo así, hablando espiritualmente, y quién lo está reteniendo hablando físicamente? ¿Por qué te lo comparto? Porque yo he tenido algunas experiencias con sacerdotes precisamente con este tema donde dicen, a mí me lo han dicho, Eddie, yo no estoy de acuerdo con lo que mencionaste, digámoslo así, apoyando esta parte del padre Michel donde menciona que el catejón, que es San José, retiene al anticristo. A mí lo que me han compartido, y lo quiero compartir ahorita con tu público porque va relacionado a esta parte del padre Ravazzi, es que a mí me mencionaban, para mí el que retiene al anticristo es la Sagrada Eucaristía. Sin la Sagrada Eucaristía, olvídate. Entonces, haciendo un análisis de todo lo que, es decir, la profecía del padre Michel, de lo que nos dice, digámoslo así, de lo que se viene en las Sagradas Escrituras, piedra angular nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, piedra que edifica la iglesia, que es el Papa,
y después de ahí todos nosotros que edificamos y porque somos iglesia, entonces en esta parte es donde viene esta parte que el padre Rabatzi dice, bueno, aquí está lo que retiene el anticristo es la jerarquía eclesial y junto con ello los fieles, ¿no? Eso lo da a entender. Y es correcto, sumándole lo que me comentaba este sacerdote, ¿no? La Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque sabemos que también se va a abolir la Sagrada Eucaristía, algo que el padre Michel también en su profecía ha mencionado. Se va a abolir la Sagrada Eucaristía, ya no se van a dar las palabras de consagración y pues en ese momento también es cuando vamos a saber que ya el anticristo digamos, junto con el falso profeta han tomado poder, digámoslo así, ¿no? Porque ellos ya no van a querer proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, yo soy de la idea que hay que diferenciar estas dos cosas, es decir, a mí no se me hace raro que San José sea el que lo retenga, porque todos sabemos que dentro de la Iglesia Católica, San José es conocido como el terror de los demonios, ¿sí? Además de que forma parte de la Sagrada Familia de Nazaret. Algo muy importante, ¿por qué? Porque el último mensaje del padre Michel que habíamos leído mencionaba que iba a haber, digamos, esto que está pasando ahorita del libro del Apocalipsis, iba a estar sostenido por tres personajes importantes. San José, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, sí hay un rol importante dentro de estos últimos tiempos de la Sagrada Familia, vaya. Tan es así que el padre Michel inclusive aconseja el icono de la Sagrada Familia o una imagen en icono, en estatua, tenerla, ¿no? Como protección en el hogar. Entonces, en lo personal digo, o sea, haciendo esta observación, tenemos estos dos puntos. Y pues bueno, aquí repetimos, hay diversidad de opiniones. A mí me han compartido que es la Sagrada Eucaristía la que retiene al anticristo. Y pues bueno, aquí creo que si mezclamos todo hablando de que San José, espiritualmente retenedor del anticristo, y la jerarquía eclesial, junto con la Sagrada Eucaristía en las Santas Misas, los sacramentos que mientras no sean abolidos sigan digamos, en su proceso, en su función, pues todo eso va a ayudar, ¿no? Bien, para darte mi apreciación con respecto a esto, yo quiero decirte que San Pablo describe en la segunda carta de Tesalonicenses al Catejo, literalmente a una persona, el que la retiene, ¿no? Bueno, hay varias interpretaciones sobre quién es esa persona o qué, y muchos optan por hablar de la Eucaristía de nuestro Señor directamente en la Eucaristía, como aquel que retiene la manifestación del anticristo. Sin embargo, yo pienso que la Eucaristía estará con nosotros todos los días, incluso hasta el fin del mundo, más allá del final de los finales. Entonces, por ahí creo que no podría ser la Eucaristía, ¿no? Porque para mí tiene que ser una persona. Por ahí algunos dicen, bueno, que el Catejo es Benedicto XVI, que si se va Benedicto XVI, ya la cosa está frita. Pues bueno, le quiero decir que el Papa Benedicto XVI en su pontificado ha sido un buen soldado de Cristo, pero yo le doy más peso a San José, que es padre de la iglesia. Entonces, yo creo que su profecía del padre Michel no está tan desvirtuada al decir que San José es el Catejo, ¿no? Así es, y precisamente ahorita también me acordaste de esta parte de la Eucaristía, porque le compartía yo al sacerdote que me dijo eso. Yo le dije, padre, es que mire, según la profecía del padre Michel también se menciona que en los refugios, es decir, una vez entrando el anticristo y el falso profeta, todavía va a haber, como lo mencionas, va a haber misas que ya vayan a ser, digámoslo así, en los refugios, digamos, a escondidas, ¿sí? Del mundo, sí, pero finalmente se van a seguir celebrando. Tal vez ya no, digámoslo así, públicamente, pero sí en privado. Y eso lo tenemos también en las profecías de Garabandal. Entonces, como lo mencionas bien, para mí también es el personaje, vaya, la persona, como bien lo mencionas, es San José, tiene que ser el retenedor del anticristo por las características que ya mencionamos, que mencionaste también,
Y simplemente es eso, ¿no? Es decir, si la Eucaristía va a seguir dándose, digámoslo así, aún en tiempos del anticristo, en los refugios, entonces como tal, el anticristo, entonces, ¿cuándo entraría el anticristo si la Eucaristía es el que lo retiene? ¿Cuándo? Nunca, ¿no? Exacto, exacto. No va por ahí. Big hermano Eddie, aquí terminamos con las aclaraciones de los puntos al padre Ravazzi, pero como dijimos al principio, muchos hablan del padre Mitchell, pero pocos se acuerdan lo que realmente ya se está cumpliendo de lo que ha dicho en estos últimos tiempos, ¿no? Y sobre unas recomendaciones que también nos da el padre Mitchell. ¿Podrías hablarnos al respecto sobre eso? Claro que sí. Y precisamente antes de tocar este punto, ¿por qué? Porque lo último que menciona el padre Ravazzi en el punto 10 es un consejo que para mí es muy peligroso y fue muy dañino para el pueblo. ¿Por qué? Porque hizo dudar a muchas personas. Yo en lo personal he recibido mensajes, aún hoy en día que estamos haciendo esta grabación, donde me preguntan, oye Eddie, ¿es cierto lo que dice el padre Ravazzi? Oye, ¿ya escuchaste lo que dijo el padre Ravazzi? Inclusive ya digo comentarios que digamos negativos, pero que pues no, a mí no me importan, de que mira, ya viste el padre Ravazzi ya habló de esto, estás mal, ya quedaste como mentiroso, este, tú digamos, estás viviendo de su profecía, etcétera, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? ¿Por qué yo digo que fue grave? Porque ahorita que estamos refutando estas opiniones con argumentos que no son opiniones personales, que son de la propia profecía de la cual él da su opinión, pues me gustaría compartir un mensaje de nuestra madre en La Salette, en Francia, donde menciona lo siguiente. Es el mensaje número 11 o la profecía número 11 que menciona lo siguiente. En el año 1864, Lucifer, con un gran número de demonios, serán soltados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de estos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas. Y ojo aquí, muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas. Esto para mí sí es muy importante que lo recalque, porque no es nada más, digámoslo así, digamos, centrarnos en el padre Ravazzi. Conozco yo a muchos sacerdotes que no creen en la profecía del padre Michel Rodríguez, que no creen que estamos en los últimos tiempos. Y aquí nuestra madre está hablando en general de los consagrados y está hablando de sus hijos los consagrados, que van a perderse tanto ellos como a muchas almas con ellos. ¿Y todo por qué? Por no creer en estos tiempos, por no escuchar precisamente los mensajes de nuestra madre que nos ha venido dando desde hace 100 años. Entonces, en sus diferentes advocaciones, aprobadas o no aprobadas, pero mensajes que cuando uno los escucha, aunque no estén aprobados, dices, tiene algo. O sea, este mensaje tiene algo de verdad que estamos viviendo hoy en día. Y precisamente, ¿por qué lo digo? Porque el padre Ravazzi mencionó en su último, digámoslo así, para concluir su video, él dice, yo les aconsejo a todos los católicos que no lean la profecía del padre Michel Rodríguez, porque se van a confundir. O sea, así fue tal cual, que no la lean. El consejo de él fue, no la leas, diciendo, no, yo prefiero que no la leas, que no sepas nada de eso, porque inclusive él mencionaba que se puede hacer un daño con esta profecía. Y aquí ya viene esta parte, ¿cuál daño? O sea, es que lo grave es, ¿cuál daño? Digo, primero, para priorizar esta parte. El padre habló de la profecía y yo lo mencionaba. ¿Por qué no habló de lo que se cumplió? De lo que se cumplió y también de lo que recomienda, como me mencionabas hace ratito. Es decir, si yo voy a hablar de algo bueno, mira, se cumplió esta parte de la profecía del padre Michel, en esta parte yo tengo mis dudas, ¿no? Porque también es bueno decir, yo no comparto con el padre Michel esto, pero esto ya se cumplió y pues que quede en el libre albedrío de ustedes. Ahí el padre también, digo, habla de libre albedrío y cuarta libre albedrío al decirte, no lo leas. Entonces, bueno,
O sea, digo, sí lo quiero puntualizar porque es grave. ¿Y por qué digo que es grave? Vamos a ver primero lo que ya se cumplió de la profecía para dar después digamos, las recomendaciones que nos hace. Hermano Eddie, Dime. solamente para antes de que lees esas recomendaciones, quiero dar una acotación. Sí, Cuando el padre Rabasi habla de que no lean el mensaje que puede ser dañino, yo le quiero decir al padre Rabasi con todo cariño que a partir de la aparición del padre Mitchell, hay muchos que han comenzado nuevamente a leer la Biblia, a entrar en oración y también a profundizar más las profecías. Antes del padre Mitchell, todas estas cosas habían sido olvidadas. Pero a raíz de la aparición del padre Mitchell, tomamos en serio la Salet, tomamos en serio los mensajes de la Virgen de Fátima, tomamos en serio Garabandal, y yo tengo testificado en mi canal miles y miles de mensajes agradeciendo que gracias al padre Mitchell se han convertido nuevamente al catolicismo y han tomado nuevamente las riendas que de alguna u otra manera ellos se sentían extraviados. Entonces, que me diga el padre Rabazzi que los mensajes son dañinos, creo que no tiene idea de los miles y miles de testimonios positivos con respecto a los mensajes que ha dado el padre Mitchell. claro, y qué bueno que mencionas eso porque yo puedo decirte algo personal que yo por él estoy haciendo los videos. O sea, yo realmente, como tú me mencionas, ¿no? Esa parte de conversión que si en algún momento la tenía, pues con él, digo, no me despego y voy a, como dices, voy a leer las profecías, voy a leer más, me voy a informar qué está pasando, ¿no? ¿Es verdad, no es verdad? Y precisamente estas curiosidades son las que despiertan en uno, ¿no? En esta parte, en el espíritu. Y yo sí le agradezco, por ejemplo, al padre Michel por la profecía que se dio, porque si no fuera por él, tal vez yo ahorita estuviera como muchos de los hermanos que dicen, ay, no creo que pase, o para eso falta mucho, o yo simplemente no creo en eso, ¿no? Exacto, hermano Eddie. Como que encendió la llama el padre Mitchell con sus mensajes y profecías. Y eso no hay que despreciarlo. Como dice hay que retener lo bueno, como dice la escritura. Así es correcto. Bien, ahora, hermano Eddie, continuamos con las recomendaciones que nos ibas a leer. Muy bien. Mira, primero tenemos la creación de los dos monasterios, es decir, profecías que ya se cumplieron dentro de todo el texto profético del padre Michel Rodríguez. Tenemos la creación de los dos monasterios. Se han cumplido uno, se empezó a construir en 2020, recuerdas, el segundo, donde le menciona que después del mandato de Trump, más bien en la previa del mandato de Trump, tendrá que construir el segundo monasterio. Entonces, estas dos partes que digamos ya se están cumpliendo, o más bien ya se cumplieron. Tenemos también otra, el orden de cerrar a puertas cerradas, celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo en Semana Santa de 2020, como ya lo habíamos mencionado. Tercero, el tiempo de verano de 2020. Esta parte quiero aclararla, porque de hecho yo ya lo he dejado claro en algunos de mis canales, creo que en mi primer canal mencionaba que esta parte se cumplió en 2020, es decir, el padre Michel menciona que va a haber un tiempo para prepararnos, un tiempo donde podemos hacer nuestra confesión general de vida, ahorita lo voy a leer, donde podemos tener nuestros sacramentos y digámoslo así, todo lo que nos haga falta, porque recordemos que se cerraron las parroquias cuando empezó lo de esta enfermedad, ¿no? La primera, ¿no? Entonces, digámoslo así, se cierran las parroquias y este lapso de tiempo en el hemisferio norte, digo, yo no sé si coincide esta parte contigo, pero voy a dar los meses. Del 20 de junio al 22 de septiembre es el periodo del que el padre Michel hablaba, donde él decía, habrá una ventana de tiempo donde podrán irse a confesar, digámoslo así, él dice, se van a volver a abrir las parroquias
y todos los que no se han confesado, confiésense, todos los que no tienen algún sacramento, háganlo. ¿Por qué? Porque él, digámoslo así, en el espíritu, al parecer se le alertaba de que podrían ya darse un cierre por completo, cosa que como tal no se ha dado, pero aquí hay algo importante, que para empezar este periodo de tiempo sí se dio. Yo sí puedo ser testigo de ello y lo dije. En este periodo de tiempo, las parroquias se volvieron a abrir. Tú puedes irte al país de donde seas y te darás cuenta que había bajado, digamos, ese deceso, ya estábamos en verde y como que todo volvió aparentemente a la normalidad, ¿no? Entonces, solo para aclararlo, eso se cumplió y también es algo que digo, igual y muchos no lo ven, pero leyendo la profecía te vas a dar cuenta que el padre Michel lo mencionó. Cuarto, en octubre de 2020 se verán grandes cosas. Aquí también algo importante porque aquí de hecho hubo mucha confusión y te lo quiero compartir porque muchos decían, no pasó nada en octubre de 2020. El padre Michel es un falso profeta. Y es que hay que aclarar algo. En octubre de 2020, recordando el mensaje que le dio sobre Trump, recordemos algo. Comienza prácticamente la tribulación, porque el padre Yahvé le dice al padre Michel, construirás el segundo monasterio cuando pierda Donald Trump. Esto significa que en 2020 tendrás que construirlo y comenzará la tribulación. Es decir, sí hay un evento que tal vez a nuestros ojos no lo podemos ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque podríamos decirse que los sellos empezaron a aperturarse, pero la gente quisiera ver, yo creo que a los 4 jinetes de la hambruna, de la guerra y todos, así como que, ay, ya está, ¿no? Pero no porque son espíritus. Entonces, si el padre Yahvé le menciona que para este otoño, que ya empieza, ¿no? La parte de octubre, se empieza la tribulación, para mí se refería o hacía alusión el padre Yahvé a este evento, es decir, sucederán grandes cosas a partir de esa fecha, de octubre. Entonces, solo para aclararlo. Y quiero Quinto, decirte, hermano Eddie, que yo también adelante. lo dije en mi canal, hasta ahorita lo pueden ir a ver, que sí, realmente hubo ciertos eventos. Por ejemplo, hubo un escándalo sobre unas palabras que dijo el Papa Francisco. Hubo un asesinato en una iglesia de Francia con respecto a unos sacerdotes. En Canadá se quemaron varias iglesias, aumentó la persecución. Número 4, se dio una gran noticia que de alguna manera cambió ciertas cosas con respecto a lo que estábamos viviendo. Entonces sí han pasado ciertas cosas que, como tú dices, se han aperturado los sellos. Entonces no es que no haya pasado nada, sino que a veces eh, quieren que de repente aparezca un gran cometa, ¿no? Y que incendie todo, entonces para que lo llamen, que realmente se cumplió y no es así, ¿no? El padre habló sobre que iba a haber grandes acontecimientos. Acontecimientos, exacto, esa fue la palabra, acontecimientos, que como bien lo mencionaste ahorita los físicos, ¿no? Y precisamente eso se da a la parte espiritual que no podemos ver, y como tú dices, la gente hubiera querido ver tal vez erupciones volcánicas, terremotos y todo, ¿no? Pero finalmente no, es decir, las cosas, y lo estamos viendo ahorita, están sucediendo de a poco, pero se están agudizando. De 2020, octubre de 2020, ahorita que estamos haciendo el video, las cosas se están poniendo cada vez peor, ¿no? Cierre de parroquias, sacerdotes que no quieren hacer confesiones de vida, por algo, el padre aconsejó que en este periodo se hicieran, digámoslo así, la confesión de vida se hiciera desde 2020, y sin embargo, perdón, de 2019, 2020, entonces imagínate, ahorita que son 2 años todavía posteriores a esa fecha, pues obviamente va a ir, digamos, esto va a ir creciendo, ¿no? Así Solamente es. para tenerlo. Y pues bueno, continuamos con la otra parte de Trump, que Trump pierde la presidencia en 2020. Este es otro punto que se cumplió. Entonces tenemos como otro punto que se cumplió o que se está cumpliendo, porque esta parte se está cumpliendo, que Satanás quiere borrar la Navidad. ¿Y cómo se está cumpliendo? A través de, digamos, los confinamientos,
el primero que hemos tenido, y pues los posibles futuros confinamientos que lleguemos a tener, porque no nada más va a ser uno. Entonces, estas son las partes donde voy a ir borrando tanto Semana Santa, fiestas importantes, como el de la Navidad, ¿no? El nacimiento. Entonces, ojo ahí. Tenemos también que él profetiza, el padre Michel profetiza no nada más una enfermedad, sino varias porque hace alusión a varias pestes, ¿no? De hecho, el padre ya ves como menciona que para que salve a la mayoría de sus hijos de la esclavitud de Satanás, es que envía estas, estas pestes, estas enfermedades. Eso es lo que, digámoslo así, también el padre Michel, digo, ya pasó una y también las Vienen que otras. vienen. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso digo, bueno, si ya se está cumpliendo, hay algunas que están como que todavía en su proceso. Es decir, hay parte de, pero no ha terminado, porque van a seguir y va, digamos, a crecer todavía más, ¿no? Tenemos otro punto, comida sintética. El padre Michel menciona que la comida sintética estará en mercados en 2020 y está en la profecía. Y aquí quiero hacer alguna aclaración. El dueño de Microsoft, curiosamente, hace un año, me parece, año y medio, compró varias tierras en los Estados Unidos. Se dice en las noticias que es el mayor terrateniente ya de los Estados Unidos. Curiosamente, también sale otra noticia donde precisamente él está sembrando semillas sintéticas. Entonces, ojo, aquí esta parte se está cumpliendo, además de que si uno pone en internet comida sintética, te vas a dar cuenta que sí ya hay comida sintética. Es decir, todo esto lo puedes corroborar para que no vayas a pensar que no es cierto. Sí se ha cumplido. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y pues bueno, ya dentro de, digamos, como tal, la última parte es pues el chip en la mano derecha. Este chip que, si bien es cierto, también ya se ha profetizado por otros instrumentos, pero que aquí me gusta mucho hacer hincapié a lo que menciona el padre Michel, porque cuando uno investiga sobre este chip, vemos que en Suecia también, algo que por internet puedes investigar e inclusive ver, porque hasta en videos está, como ya hay personas que en Suecia desde 2018 tienen ya implantado el microchip, y precisamente en la mano derecha. Y con ello pues abren puertas, ves los videos, ¿no? Abren puertas, pueden hacer, vaya, funge como un chip del celular, ¿no? Es decir, como un tipo celular donde puedes hacer transferencias, digámoslo así, todos tus datos están ahí guardados. Entonces, o sea, No estamos lejos de esa realidad que profetizó el padre Mitch. Así es, precisamente es eso. Es una, digamos, ya es algo que nos está alertando. Y pues bueno, digamos, eso es lo que ya se cumplió de la profecía del padre Michel. Por eso a mí sí digo, bueno, si alguien va a hablar de la profecía del padre Michel, que es por qué el padre Rabat si no mencionó, por ejemplo, estos puntos, que son importantes. No estarás de acuerdo con algo del padre Michel, está bien, lo puedes argumentar, lo puedes exponer, pero también expone entonces esto, porque así ya la gente va a decir, bueno, tú sabrás si crees o no crees, ¿no? Ya te estoy dando lo que se cumplió, con lo que yo no estoy de acuerdo, ahora está en tu libre albedrío y te lo dejo, ¿no? Creo que no me hables solamente de lo malo, sino háblame de lo bueno. Claro, y ahora viene otra parte, es decir, bueno, está lo bueno que ya se, digamos, lo bueno, que porque ya se cumplió, y digo es bueno, aunque pudiéramos decir que es catástrofe o es algo que a nosotros no nos guste lo que se cumplió, pero es bueno, ¿por qué? Porque nos hace conscientes, hermano. O sea, a nosotros nos hace conscientes de decir, híjole, si es de veras la profecía, bueno, ¿qué hago? Porque esa es la pregunta, ¿no? Ya tengo lo bueno, lo malo, o lo que se cumplió y con lo que no estoy de acuerdo, pero bueno, ahora ¿qué hago? Porque en una de esas yo sí creo, ¿no? ¿Qué hago? Y precisamente nos vamos a estas partes de recomendaciones que el propio padre Michel Rodríguez en su profecía dice. Y ahorita voy a, si me das la oportunidad, leerlas, pero primero vamos a rápidamente decir, ¿qué fue? Él nos recomienda rezar el rosario diario, algo que la iglesia no está contra doctrina de la iglesia. Ayunar miércoles y viernes, nos recomienda el padre Michel, como la Virgen de Medjugorje recomienda.
orar al ángel guardián, hacer oración a San Miguel Arcángel, consagrarte a los tres corazones de la Sagrada Familia de Nazaret, no nada más al Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a los tres corazones. Y ahorita lo vamos a leer para que vean que así lo menciona. Rezar la coronilla a la Divina Misericordia, ir a misa y comulgar, visitar el Santísimo, tener sacramentos y la confesión de vida. De hecho, el Padre Michel menciona mucho hincapié en la confesión de vida. Tener sacramentales benditos y exorcizados. También aconseja leer la Biblia y el catecismo. Consagrar tu casa, departamento o tierra a Dios Padre. Y bueno, ya esta última parte, tal vez digámoslo aquí, es algo personal, ¿no? Que quiero tocar, pero permíteme nada más leer estas partes. Es decir, todo esto, hacer obras de misericordia. Las obras de misericordia también el Padre Michel menciona precisamente eso, es decir, el primer refugio eres tú. ¿Cómo? Pues haciendo lo que la Iglesia ha venido enseñando. Y si uno se da cuenta, estas recomendaciones que ahorita vamos a leerlas en la profecía, todas todo es algo que enseña nuestra Madre Iglesia. O corrígeme si estoy diciendo algo que no, hermano Manuel. Sí, está bien. Todo eso lo recomienda la Iglesia, no está fuera de lo que está en el mensaje del Padre Michel. Claro, y pues bueno, permíteme leerte ya nada más esta parte en donde menciona el Padre Michel esto, parte de todo esto, porque digamos, esta recopilación de recomendaciones está en diferentes partes de la profecía, no nada más, no es como que esté en la parte 1 y de ahí recopilas todo esto, no, hay que leer toda la profecía para ver qué es lo que recomienda el Padre Michel. Y aquí precisamente quiero leerte este punto. Dice, esto fue muy difícil para Dios decirme a mí y al mundo. Es un mensaje, de Dios Padre a través de San Miguel Arcángel al Padre Michel Rodríguez. Y dice, esto fue muy difícil para Dios decírmelo a mí y al mundo. Renueva tu consagración a los santos corazones de Jesús y María. Todos los que hayan llevado a casa la Sagrada Familia y la cuna de Navidad estarán protegidos. Tenga cuidado de mantener vivo su corazón al apreciar todas las maravillas que el Señor ha hecho por usted a lo largo de su vida. Una gran oscuridad avanza sobre el mundo y pronto los ojos de los hijos de Dios verán cómo la tierra está contaminada por el pecado. Las almas están lloviendo en el infierno. Dios visitará a su pueblo. Uno debe estar en un estado de gracia para recibir la salvación. Que aquellos que no estén bautizados soliciten el santo bautismo para la salvación que esperan. Que los bautizados redescubran su estado de gracia, si lo han perdido por su pecado. Este año asegúrese de hacer una confesión general y tomar los mandamientos de Dios como la luz de las vidas y al confesar todos sus pecados cometidos u omitidos. Reanudar la oración del rosario. Ora con la palabra de Dios. Sigue ayunando si es posible los miércoles y viernes para la salvación de los pecadores. A la Fraternidad Apostólica de San Benito José Labre les recuerdo que el carisma de sanación y liberación se ejerce primero mediante el ayuno y la oración. A todos les digo, sé fiel, no te dejes engañar por las falsas doctrinas del diablo. Ora a los ángeles de Dios, quienes son tus guardianes y protectores. Pide la intervención de los ejércitos celestiales en este momento que es tuyo. Verás el poder de Dios desplegarse en debilidad. Yo y todos los ángeles conmigo estamos aquí para defenderte y protegerte de los ataques del maligno. La bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te acompañan. De ahora en adelante se acerca la hora y se acerca el día que veremos la salvación de Dios. Ten cuidado, hoy más que nunca rezamos con la Madre de Dios para que resuciten los apóstoles de los últimos días. Gracias por responder al llamado del Señor, San Miguel el Arcángel. Y pues bueno, ahí culmina esta parte, ¿no? Pero si te das cuenta, varias cosas aquí están de las que se recomendaron, ¿no? O sea, claro, entonces unas hermosas recomendaciones que nos da el Padre Michel de cómo mantenernos en estado de gracia y esperar lo que se viene para este fin de los tiempos. Así es, y precisamente es lo que mencionamos, es decir, bueno, aquí hay
algo, ¿no? Digámoslo así, para finalizar con esta parte del comentario, es si el padre Ravazzi, a mí me gustaría que el padre Javier Olivera Ravazzi, si no cree en la profecía, es decir, bueno, que él dice, no, no la lean, yo no creo, no se las aconsejo, pero bueno, a mí me gustaría que estuviera practicando con los fieles que él tiene a su cargo, ¿no? La comunidad que él tiene a su cargo, todas estas recomendaciones. Que bueno, yo no creo, pero que se estén practicando, ¿no? Entonces, por lo menos dices, bueno, no creo, pero prepara al pueblo con algo que la iglesia ha enseñado por, digamos, tradición ya desde tiempo, ¿no? Porque no está alejado de eso. Las recomendaciones, no hay algo que tú digas, híjole, esto no está en doctrina, ¿no? Así es, hermano Eddie. Agradecemos, hermano Eddie, por habernos refrescado estos temas del padre Mitchell y habernos aclarado estas observaciones que ha tenido el padre Olivera Ravazzi. Y bueno, algunas palabras finales con respecto al tema de hoy día, hermano Eddie. Sí, me gustaría aprovechar este espacio que me estás brindando porque quiero, digamos, ya es un poquito fuera de, pero va relacionado porque primero, debemos de estar tranquilos para todas las personas que de repente, híjole, yo tengo miedo, a mí la profecía del padre Michel me causa un poquito de pavor, yo la escucho y prefiero no leerla porque me desmayo, ¿no? Entonces, tranquilos, tranquilas, esto es un proceso, todos llevamos, digámoslo así, yo, y comparto algo rápido, yo cuando escuché la profecía del padre Michel también, ¿no? Como que dije, híjole, me vino un escalofrío, hasta cierto punto un miedo, sí, pero que poco a poco, a medida de que uno se va preparando con las recomendaciones, pues el miedo se va alejando porque el miedo no es de Dios, no viene de Dios. Entonces, uno tiene que ir aceptando, es decir, bueno, ya escuchamos, vamos a invitarlos a todos a que hagan las recomendaciones que ahorita se mencionaron, este listado, que de a poco, así seas una persona que no sepa nada, no te preocupes ahorita, si estás escuchando el mensaje, la invitación es conságrate, haz tu consagración al Inmaculado Corazón de Nuestra Madre, la Virgen María, ve teniendo tus sacramentos, todo lo que ahorita hemos mencionado, y pues bueno, finalizando esta parte, algo muy importante, hermano Manuel, no dejemos de rezar el Santo Rosario. Quiero aquí hacer una aclaración rápida. Recordemos que todavía para que los eventos fuertes se vengan, digamos, la otra parte de la profecía del Padre Michel que todavía está por cumplirse, hablando de ya lo más, digamos, un poquito más fuerte, tenemos ahorita todavía este tiempo para que recemos el rosario para mitigar los eventos. ¿Sí? Es muy importante rezar el rosario para mitigar los eventos. Otra cosa importante, tenemos dos parámetros. Los secretos de Medjugorje, que todavía faltan por ser revelados, para que precisamente esto se agudice, digámoslo así, y algo más, la proclamación del quinto dogma mariano, María corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias. Mientras todavía no se proclamen y se den a conocer los secretos, todavía hay tiempo. Entonces, digo, se están agudizando las cosas, sí, pero tenemos este tiempo, entonces me gustaría que muchos empezaran a conocer sobre todo el quinto dogma mariano, hermano Manuel. ¿Por qué? Porque nuestra madre es la que va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿sí? Y María rápidamente, corredentora, ¿por qué? Porque nuestra madre dio el sí, hágase la voluntad de Dios, ¿no? Cuando el ángel Gabriel se le aparece. Ella al dar el sí, viene, corredentora significa que viene con el Redentor, no es que la endiosemos, es parte de la redención nuestra madre, por eso es corredentora. Abogada, ¿por qué? Porque ella puede abogar por nosotros como en bodas de Caná. Recordamos rápidamente que en bodas de Caná nuestra madre aboga por los novios porque se les acaba el vino. Así nosotros cuando tengamos un problema ahorita que, por ejemplo, tienes miedo de escuchar la profecía del Padre Michel, acude a nuestra Madre la Virgen María, ¿no? Que ella abogue por ti, ¿para qué? Le entregues tu miedo y ella lo aleje de ti y te prepare. Entonces, algo muy importante, alguna complicación que tengas, pídele a nuestra Madre, que es la abogada, ¿sí? Para que interceda por ti ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y escuchen tu súplica. Y es mediadora de todas las gracias, ¿por qué? Porque recordemos que el ángel Gabriel llega y le anuncia, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella fue la primera como criatura, como nosotros, criaturas, en estar llena de gracia.
Por eso es que debemos acudir a ella. Cuando nosotros tengamos que dijimos, híjole, tenemos de repente testimonios de personas, no es que, oye, mira, yo ya hice mi consagración, yo rezo el rosario diario, yo voy a misa, pero estoy teniendo ataques espirituales, estoy teniendo ataques como del mal. ¿Qué hago? Pide los dones del Espíritu Santo, pide las virtudes del Espíritu Santo a través de quién? De la que está llena de gracia, que es nuestra Madre la Virgen María. Pide su intercesión para que ella derrame esas gracias sobre ti, ¿no? Entonces, sí quisiera terminar con esto y gracias por brindarme esta oportunidad de exponer este tema. De repente no ha sido claro, yo lo coopero con lo que estás diciendo. Corredentora es, ahí ya sabemos que Jesús es el redentor del mundo, pero al utilizar el término co, viene de la palabra cooperación, coopera. Entonces, nuestra Madre María coopera con el plan de la redención de nuestro Señor Jesucristo, que es el redentor del mundo. Por eso es corredentora, porque coopera con la redención del mundo. Correcto. Bien, hermano, hay que recalcar también que justamente este modo de pensamiento de que podemos alarmar al pueblo de Dios con las profecías es que la iglesia ocultó los secretos de Fátima, porque una de las primeras cosas que decía la jerarquía en ese entonces es ocultémoslo porque esto es grave, ¿no? Creo que el mundo no está preparado para eso. Y miren lo que ocurrió. De la misma forma, en la Salet se ocultó porque las 33 profecías decían cosas muy alarmantes. Entonces, se trataron de ocultar las cosas, pero eso no viene de Dios, porque si Dios nos manda profecías es para advertirnos de las cosas que están por venir o de las cosas que estamos haciendo mal y que debemos de enderezarnos, ¿no? Para eso sirve. Entonces, ¿qué tan importante, qué tan beneficioso hubiera sido si las profecías hubieran sido aprobadas o habrían sido reveladas en el momento exacto que ocurrieron? Nos hubiéramos evitado muchas lágrimas, nos hubiéramos ahorrado muchas decepciones, pero lamentablemente no se hizo y hasta actualmente no se ha completado todavía en revelar los secretos de Fátima, ¿no? Bien, hermano Eddie, agradecemos este rico tema que ya nos hemos excedido de repente en hablar bastante, pero es nuestra preocupación por llevar las profecías, los mensajes de que nuestro Señor ha dado al Padre Mitchell y que de alguna manera han sido observadas de mala manera, de repente no se han sido aclaradas, de repente por lo que no se leyó bien el contenido de los mensajes. Pero cada uno de ustedes va a sacar sus conclusiones con respecto a lo que han escuchado, que no son nuestras interpretaciones, sino que están, como se dice acá en el Perú, papelito manda, están escritos en los mensajes del Padre Mitchell, entonces no se puede ni agregar ni quitar algo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren averiguar más, lean las profecías tal y cuales como están, no que me dijo tal persona, será cierto esto, no. Ustedes, hermanos, prepárense y lean esos mensajes, busquen, indaguen y así llegarán a la verdad. La verdad los hará libres, como se dice. Claro, claro. Bien, hermano Eddie, agradecemos nuevamente el haber estado acá y que no sea ni la primera ni la última que lo hagas. Y bueno, a ustedes, queridos hermanos, compartan este video para que el mensaje y la aclaración llegue a más personas. Que tengan un hermoso día en el Señor y que Dios me los bendiga. Amén. Amén.